Yo lo que veo es que el juez Peinado está haciendo su propia campaña para atacar por tierra, mar y aire al presidente del gobierno. Y que al final la justicia nos dará la razón y alguno será estudiado en los libros de historia de lo que no se puede hacer en un Estado de Derecho siendo juez. Pues lo estáis bordando. Vamos, Carmen Tomás, bienvenida. Muy buenas, ahora se ve que Hacienda y la Fiscalía Europea... Es que es surrealista todo. Es surrealista. Bueno, luego es que se han quedado... Claro, es que ya no tienen argumentos, entonces... Mira, vamos a darle a Pachi López. Escucha algún titular porque es que te has debido perder Claro. pues, aproximadamente, no sé, los 20 últimos años de vida. La asesora de Moncloa usaba hasta la cuenta de correo y la firma corporativa de Begoña Gómez para gestionar sus negocios. Otro, la asesora de Begoña Gómez oficializó que el negocio lo llevaba ella. Atención a la frase. Llamó, esto lo dice Doadrio, el exvicerrector, llamó y me dijo, te escribo yo y tú a mí, punto final. Y no le dijo, quiero escuchar el taconeo de puro milagro. Más, la UCO certifica que la asesora de Begoña Gómez era empleada pública y su función era de presidencia del gobierno, no de asesora. No sé, señor Pachi López, si quiere seguimos así durante 20 titulares, 30 titulares, pero esto de intentar narcotizar a la población. Luca Costantini, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué te parece Pachi López, el jurista López? Pues yo creo que bueno, Pachi López tiene un papel ya desde hace un tiempo bastante complicado. Pero bueno, él habla con convicción, ¿no? O sea, da la sensación que siempre lo sabe todo, ¿no? Con mucha contundencia. Es que yo creo que sabe más de lo que dice. Sí, sí. Sí, pero ¿tú crees que lo entiende lo que le dicen? No, Es yo que me refiero a estoy- otras cosas. Yo Tiras de no estoy argumentario. segura. Yo me pero refiero a es que otras cosas. El argumentario también hay que... Pachi o sea, López, ¿dónde estaba? En el País Vasco. ¿Santos Cerdán con quién negociaba? Sí, Con los claro. del País Vasco. Son todos ¿Me los- quiere explicar Pachi López que él no se enteraba de lo que estaba haciendo con Anchón Alonso, empresario de referencia, tanto del entorno de PNV como del entorno de Bildu? ¿No se enteraba Pachi López de lo que hacía su compañero de trabajo, compañero de comunidad y compañero de reuniones Santos Cerdán? ¿No se enteraba? Nada, el portavoz en el Parlamento, la portavoz del Gobierno. Si es que ya todavía ni, o sea... Vuelve a leer el titular de Miguel Ángel Pérez, noticia de última hora que acabamos de colgar en Libertad Digital, porque creo que hay otro que se suma a la barraca. Pues cuenta atrás para Ángel Víctor Torres. La UCO ultima un informe que implica al ministro de Sánchez en la trama Coldo. Llegaría, según las fuentes consultadas por Libertad Digital, en octubre. Mañana es 1 de octubre. Veremos a ver. 2-3 semanas o algo así, Lo que ¿no? está claro es que va a llegar antes que los presupuestos. Bueno, eso seguro. Eso seguro. Pero sí, el corte que has puesto, pues son todo mentiras, todo lo que ha dicho. O sea, ni los ministerios están preparando nada, ni hay ninguna negociación en marcha, ni va a haber presupuestos, ni los quieren y les importa una higa. Porque ya hemos contado aquí, no me acuerdo si en tu programa, pero en Economía para Todos sí, tienen ya un presupuesto paralelo. Se han gastado hasta junio 20.000 millones. Y hay un Consejo de Ministros, 1.000 millones. Otro Consejo de Ministros, 1.000 millones. ¿Para qué quiere presupuestos? Si están utilizando las normas del COVID, que nadie se les ha ocurrido derogarlas, que son las que... no tienes ninguna restricción. Antes tenías una restricción. Tú no podías hacer un gasto al margen de los presupuestos sin un ingreso semejante. De todas formas, digan lo que digan, Luca. Vamos a ver, esto ha cogido un tono. Lo cogió ya con la vuelta del verano. Bueno, la verdad que podríamos decir lo cogió hace ya 2 años. Sí. Pero con la vuelta del verano es verdad que clarísimamente esto se ha acelerado. Es decir, la justicia ha seguido haciendo su trabajo durante el verano, la UCO ha seguido trabajando durante el verano. Y Peinado, en agosto y la vuelta ha sido terrorífica para el gobierno porque aparecen en infinidad de negocios que huelen a corrupción por todas partes. Vamos a dejarnos de historias. Y es verdad que ayer mismo el arranque de esta semana ha sido letal. O sea, los 2 informes que acaba de recibir como 2 bombazos en toda la línea de flotación Begoña Gómez, literalmente yo creo que esto ya es absolutamente decisivo. O sea, empieza y en el entorno judicial, hables con quien hables, te dice todo el mundo, mira, hasta ahora íbamos a una velocidad sobre un margen máximo de 150 por hora, pues íbamos a una velocidad 80-90. En estos momentos vamos a 149 por hora sobre un margen de 150. Y esto huele a condena. No solamente a procesamiento, huele a condena a Begoña Gómez. Porque la han pillado por todas partes con los 121 mails de contenido clarísimamente penal. Porque la han pillado con 11 entidades, ahora las vamos a detallar, 11 entidades sobre las cuales empresas, no empresas, entidades públicas, cámaras de comercio, sobre las cuales se pidió dinero. Y se pidió dinero estando todas sometidas a la bota del BOE o directamente a la bota del gobierno. Y la han pillado, lógicamente, con el amaño de la fórmula de adjudicación de los contratos a Barrabés, que es de escándalo ese
informe. Pero si te parece, vamos a detallar esas 11 entidades, Luca, y comentamos esto porque efectivamente yo coincido con esos análisis que vienen del entorno judicial, que la bola está cayendo rampa abajo y le quedan muy poquitos metros para llegar al final. Bueno, muy rápidamente y por hacer un resumen, hay que recordar que estamos hablando de 121 mails en los que se habrían encontrado pues esos indicios de ilegalidad y esas gestiones concretas. Había 235, pero después de hacer pues un poco la limpia, por así decir, han quedado 121 entre los examinados de 2021 a junio de 2024. Y en total se detectan contactos con 11 entidades: Reales Seguros, la Cámara de Comercio de España, la Fundación 11, Mindway, Pacto Mundial Red Española, Google, KPMG, Indra, La Caixa, CEAP y Human Age Institute. Pero además también se mencionan a otras empresas. Por ejemplo, en uno de los correos, el 16 de julio de 2021, la asesora, que no es asesora, que lo decimos siempre, es una trabajadora de Moncloa pagada de nuestro bolsillo, Cristina Álvarez, escribió al que fuera vicerrector de la Universidad Complutense y decía: gracias, Juan Carlos, informarte de que Begoña te ha hecho llegar una nueva adenda a la cátedra de Mercadona. Luego también otra cosa importante, cuando habla de las gestiones con la Cámara de Comercio, ahí aparece también el Ministerio de Industria, y ahí está esa noticia que publicamos hoy en Libertad Digital. La asesora de Begoña Gómez usó al Ministerio de Industria para sus negocios con el aval de Moncloa. Es que fíjate, Luca, que yo creo que esto ha cogido un tono incluso más grave, porque ahora lo que vemos es que no solamente era la gerente, por decirlo de alguna manera, de los negocios de Begoña Gómez, de los negocios académicos y universitarios, es que era una gerente incrustada en presidencia. O sea, ¿quién tiene en su empresa un gerente, un CEO que está incrustado en un gobierno? Nadie. Es que hacía gestiones hacia afuera para captar dinero y hacia adentro para eliminar obstáculos y trabas administrativas que pudiesen tener. ¿Quién tiene eso? Es que es mucho más que simplemente una persona que le llevaba los negocios. Claro, es que porque yo creo que el tema de los negocios personales de Begoña Gómez, o sea, la imputación o digamos la clave de la malversación es importante, pero luego está, digamos, el conflicto de intereses que yo no descartaría nunca. Y luego yo creo que esto es, o sea, es el comienzo. Es verdad que tú dices, bueno, se ha acelerado y esto es cierto. Creo que Peinado, esa es la opinión que tengo, sabía, digamos, más cosas de lo que suponíamos, o sea, porque yo creo que él ha ido con mucha contundencia y los 121 emails que ahora conocemos por el informe de la Guardia Civil, yo creo que quitan, en fin, al relato del gobierno sobre el tema del lawfare, no lawfare, prevaricación, yo creo que le quita francamente todo tipo de credibilidad. Y luego, respecto a estas empresas, cada empresa todavía no conocemos, no sabemos del todo qué tipo de relación había, por dos elementos. El primero, lo hemos publicado en The Objective, que parece ser que, o sea, que después de los primeros contactos con emails, en plan, bueno, oye, ¿qué tal? Luego derivaban la conversación a emails personales. O sea, se empezaba con emails oficiales de presidencia por parte de Cristina Álvarez, que es la Luca, la y asesora, WhatsApps, que están todavía sin volcar. Eso es muy importante, porque y eso, claro, revela que sabían que eso no, en fin, que era sospechoso, ¿no? Porque normalmente hubiera sido normal pues mantener la relación con emails oficiales, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y luego, a mí, de todas estas empresas y algunas empresas privadas, no hay que olvidar que muchas de estas empresas privadas, claro, si te contacta Presidencia, como muchas de esas empresas dependen también de subvenciones, de ayudas, de contratos con el gobierno, evidentemente aquí hay una relación, digamos, contaminada. Pero luego está Indra. Está Indra. Y yo creo que con Indra vamos a tener también más días de gloria, porque yo creo que hay que investigar muy bien las fechas, cuándo, en el año 22, qué pasó con Indra, el gobierno entró a tomar el control. En fin, hay elementos que para mí todavía tenemos que... del gobierno, obviamente. Lo que pasa que, claro, entramos ya si quieres, o sea, en términos futbolísticos, yo creo que entramos en la segunda parte del partido. O sea, hemos tenido la primera y ahora entramos en la segunda. Y yo creo que aquí lo que hay que aclarar es cuáles son los tiempos judiciales del caso Begoña Gómez. Yo tengo que decirte que no lo tengo del todo claro. O sea, que veo personas que dicen, no, eso va efectivamente muy rápido y puede que haya, en fin, juicio y luego condena, probable condena, porque los elementos probatorios son muy importantes. Una probable condena en tiempos relativamente reducidos. Antes de verano hablan. Antes de verano, pero hay quien también sostiene que al fin y al cabo la defensa de Begoña Gómez podrá estirar un poco el chicle, estirarlo hasta llegar al año 2027. O sea que eso sería un poco lo que quiere el presidente del gobierno. Hay que tener en cuenta hay una frase de Doadrio que se la testifica, se la certifica a la UCO,
y que lo ha recogido la UCO literalmente. Dice, un día me llamó Cristina Álvarez, la supuesta asesora, que le debían haber dado el teléfono, porque le dieron todos los teléfonos. Y me dijo, mira, me cuesta mucho entrar en el correo de Begoña. O sea, le faltó decir, no me hagas trabajar. Si total aquí la que mando soy yo. Y estar viéndolo todos los días. Entonces, si no te importa... Y me dijo, narra él, continúo leyendo literalmente, mira, te voy a escribir yo y me escribes tú al mío. Y apartó literalmente a Begoña Gómez. Pero atención a la frase inicial. Le debieron dar el teléfono mío y le debieron dar todos los teléfonos. Es decir, hubo una orden de coger los teléfonos en la Complutense y todos a Cristina Álvarez, que va a ser ella la que gestiona absolutamente todo. ¿De dónde vino esa orden? ¿Cómo le llueve en cascada a Doadrio, a un ex vicerrector, esa orden? Digo yo que tendría que ser de Goyache, del rector. Pero ¿Goyache va a hacer eso voluntariamente? ¿Quién dio la orden de que todos los móviles tenían que ser puestos a disposición de Cristina Álvarez? Para eso Goyache tuvo que ir a la Moncloa, ¿no? Estuvo allí, ¿no? Pues claro, estuvo ahí. Claro, por eso estuvo allí y decía, ay, que regresó... se abre la puerta y entra el presidente del gobierno, como dijo otro. Claro, ¿Cómo iba a pensar? Y de repente aparece, Que en Moncloa iba a estar el presidente. Cuidado que se podía topar con el hermano del presidente, que también andaba por ahí. Pero una cosa, estabais diciendo del juez Peinado, pero es que el juez Peinado no ceja tampoco, porque ahora ha pedido los mail al Instituto de Empresa. Claro. Quiero decir que lo de los tiempos, Sí. vamos a ver, porque yo creo que él, pero como has dicho, sabe más de lo que nos está haciendo ver y sigue. O sea, hay varios caminos que él otra vez emprende, o unos nuevos, o ya veremos si al final puede investigar otras cosas al margen de... Está claro que lo de la malversación, como va por un lado, que es el juicio con testigos, eso puede jurado popular. Con jurado, eso puede producirse mientras él sigue con los otros delitos, que son otros 4 delitos. Y no olvidar tampoco la apropiación indebida. La apropiación indebida es un delito como una casa, con bastantes años de pena. O sea, quiero decir que si eso se confirma también... lo va a tener crudo. Y no ceja, o sea, papa, ahora otros mails. Déjame que te pregunte, esto Luca. es muy sencillo, perdón por añadir. El problema es que Cristina Álvarez, la asesora famosa, trabajaba, enviaba email en horario de trabajo. También. O sea, y eso es una prueba, También se ha visto. claro, inconfutable. Quiero decir, esto es así. Entonces es tan sencillo, digamos, mantener una relación directa. Es decir, perdón, usted estaba trabajando en horario de trabajo en presidencia, estaba enviando correos para a beneficio, digamos, de los negocios de la mujer del presidente. Mira, te lo iba a preguntar a ti, pero como nos está escuchando una persona que conoces perfectamente, que se llama Teresa Gómez, ¿verdad? Teresa, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Carlos? Nada, un placer tenerte aquí. Oye, una pregunta, lo digo porque había una noticia que publicabais hoy en The Objective que a mí me ha parecido especialmente grave por la relevancia que puede tener. Y la leo literalmente. Begoña Gómez planteó a la Complutense cobrar por asesorías externas a través de su cátedra. Por la historia que yo conozco, corrígeme si no es así, Begoña, esto ya lo intentó en el Africa Center del IE. Aquello provocó una tormenta de mucho cuidado, porque en el Africa Center, claro, el Africa Center es una fundación que tiene toda la pinta de que se lo crean para ella. Estaba ya creado, pero que le crean el cargo para ella. Vamos a entrar en algún tipo de acuerdo, vamos a llevarnos bien, vale. Pero ¿cuál fue el problema? Que ella es expansiva y ella quería más dinero. Y ella es muy ambiciosa. Y ella, pues oye, tiene hambre de negocios. ¿Y qué es lo que planteó en un buen momento? Pues dijo, oye, a mí esto de, ¿sabes? Africa Center, hablar con los países africanos, es que no tiene mucho dinero, ¿vale? Entonces a mí lo que me gustaría es reconvertir esto, y se lo planteó tal cual al IE, a mí lo que me gustaría es reconvertir esto directamente en una asesoría mía. Yo os doy una parte, pero aquí lo que hacemos es conectarlo con las subvenciones que reparte la Unión Europea y el gobierno de mi marido. Creo que todavía se recuerdan los pelos clavados como escarpias de la gente del Instituto de Empresa en el techo, diciendo, hombre, lo que estás planteando a lo mejor resulta que es un poco ilegal, ¿no? Y lo de un poco te lo puedes ir quitando encima. Esto es literalmente lo que luego planteó en la cátedra, ¿verdad? Sí, totalmente. Además, Carlos, como bien dices, es el mismo modus operandi, ¿no? A través de una empresa, en un principio era el Instituto de Empresa, por un lado, y en este caso es la Universidad Complutense, pues se crea, en el caso de la Universidad Complutense, una cátedra específica para ella. En el caso del Instituto de Empresa, te lo estoy explicando así para que veas el paralelismo, el Africa Center, y ella, a través del Africa Center, pues pedía dinero a determinadas empresas, como puede ser Aguacalúa, que es la empresa creada por los hidalgos que luego reciben la ayuda por parte del gobierno. Y luego, en el caso de la cátedra, pues ella pide subvenciones
bueno, pues también a determinadas empresas y quería realizar, como bien indicas, el mismo modus operandi, es decir, realizar supuestas labores de asesoría y cobrarlas a través de esas, en el caso de la cátedra, pues de la cátedra, en el caso del Instituto de Empresa, pues a través de la Africa Center. Claro, Teresa, es que esto... Igual. Claro, ya implica que estás usando la Universidad Complutense como una tapadera, vamos a decirlo llanamente, porque si te quieres montar, claro, si te quieres montar tu consultora, te la montas. Hombre, a poder ser sin ser la mujer del presidente, ¿verdad? Porque suena extraño, raro y sucio de narices. Pero bueno, oye, tienes tu consultora al margen de lo político, haz lo que te dé la gana. Pero claro, lo haces a través de la Complutense. Pero es que para colmo, que además ahora empiezan a encajar todas las piezas, ahora entendemos lo del software. ¿Qué era el software? El software era un programa en el que tú podías ver cuánto dinero te podría acabar correspondiendo de subvenciones oficiales. Eso era el software. Claro, ahora tiene todo el sentido. Resulta que un grupo de empresas tontitas, que como dependéis del yugo de mi marido lo vais a hacer, que luego vamos a hablar del tema de Google, que tiene una historia de muchísimo cuidado, ¿vale? Y me lo vais a hacer gratis. Me hacéis el software. Las empresas que entren en mi consultora privada, que es que montó Begoña Gómez una consultoría privada suya, 100% suya, que por cierto, hasta le copió el nombre a la Complutense. Justo, le copió el nombre de la cátedra. Sí, lo de la imaginación no debía ser su fuerte. Bien, le copia el nombre. Y coge y dice, yo exhibo con el software y le muestro a todo el mundo lo que le puede dar mi marido. Claro, si pasa por mí. Y encima esto lo hace a través de una mascarada como es la Universidad Complutense, Teresa. No, sí, y de hecho, justo antes estabais explicando también el uso de Cristina Álvarez, de esta funcionaria pública, justo para sus relaciones con la Universidad Complutense, y es que hemos visto el mismo método de Begoña Gómez en todas las parcelas. Cada vez que ella ha entablado o ha tenido un tipo de negocio con determinadas empresas, siempre ha operado del mismo modo. Por eso, aunque ahora mismo lo que se vaya a juzgar sea un delito de malversación vinculado a la contratación de Cristina Álvarez, es cierto que la parte de la cátedra y sobre todo la parte de la cátedra y del software son piezas separadas que también se van a seguir instruyendo y en un futuro pues también terminará juzgada por esas otras presuntas irregularidades, ¿no? Y es que ella lo que hacía siempre es, como digo, el mismo modus operandi, es utilizar los recursos públicos, beneficiarse de una situación de privilegio para poder hacer negocio. Y como bien dices, si tenía que utilizar una empresa pública como es la Universidad Complutense, utilizando su posición de poder en su beneficio, pues por supuesto esto lo hacía. Yo ayer hablaba con varias fuentes judiciales, varios fiscales y magistrados, y me decían, bueno, aparte del delito de malversación, que está totalmente claro, en cuanto a los correos intercambiados por Cristina Álvarez, que no solamente lo hacía en el ejercicio de en el ejercicio de su cargo, es decir, en su horario laboral, sino que también en un principio utilizaba su correo profesional de la Moncloa para poder captar esas empresas que posteriormente iban a subvencionar esa cátedra. Si a ti, como empresa privada, te escribe una persona con un correo electrónico presidencia.com, pues cierta influencia ejerce, entonces esa empresa finalmente terminaba poniendo realizando algún tipo de patrocinio a la cátedra de Begoña Gómez, con ningún interés concreto hacia Begoña Gómez, sino buscando seguramente pues algún tipo de beneficio por parte del gobierno. Y como Cristina Álvarez se dio cuenta de que eso no podía hacerlo con su correo profesional, se creó un correo personal y comenzó a hacerlo a través de su correo personal. Por lo tanto, ella ya era conocedora de que lo que estaba haciendo pues no era del todo legal, ¿no? Ahí se ve claramente el delito de malversación, pero el delito de tráfico de influencia, como me decía Carlos, yo hablando con fuentes judiciales me decían, es que si lo que ha hecho Begoña Gómez no es un tráfico de influencia como tal, entonces tenemos que eliminar el delito de tráfico de influencia del Código Penal, porque no existe, porque es Totalmente. el delito más claro. Teresa, qué un placer escucharte. Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo fuerte. Estaba recordando precisamente yo unas declaraciones de uno de los directivos de Google que dijo, claro, es que si te llaman o te mandan un mensaje desde Presidencia,
Hombre, ¿qué vas a hacer? Claro, ¿qué vas a hacer? Vamos a hablar de Google, que tiene una historia. Google, para la gente que no lo sepa, fue uno de los patrocinadores de la cátedra. Eso es. Google acabó diciendo la que eso. pagó el polémico software de la Complutense. Perdón, efectivamente, no era de los patrocinadores, era de los que pagaron el software, efectivamente. Y claro, Google pues se vio entre la espada y la pared, porque es que le acababan de amenazar desde el gobierno de Pedro Sánchez con la tasa Google. Vamos a contar la historia de qué ocurrió con te amenazo con la tasa Google, de pronto tienes unas reuniones, pagas el software, adiós a la tasa Google. Asunto solucionado. Pues así fue más o menos. El acercamiento entre Begoña Gómez y Google tuvo lugar en el año 2022. Por aquel entonces ya había entrado en vigor en España la polémica tasa Google, ese impuesto del 3% a las grandes tecnológicas que el Partido Socialista llevaba años defendiendo a capa y espada. Este impuesto es una necesidad ante esta nueva realidad económica y también es un primer paso para acercar de forma progresiva los niveles de tributación de nuestro país a la media de los países de la eurozona. Bueno, también Nadia Calviño lo defendía abiertamente, esta tasa de Google. Sin embargo, a partir del verano de 2022 todo cambió. Google había nombrado a Miguel Escasi, director de Políticas Públicas y Relaciones Institucionales. Y claro, ¿quién es Miguel Escasi? Bueno, pues como la prensa recogió ya en aquel momento, el elegido había sido, qué casualidad, asesor de transformación digital de la vicepresidenta segunda del Gobierno, Nadia Calviño, a la que, bueno, pues escuchábamos también defendiendo esa tasa Google, pero además un simple vistazo a sus redes sociales nos daba buena cuenta de su cercanía al Partido Socialista. Y os leo solamente un par de tuits para que os hagáis a la idea. Campaña de las generales de 2019. Orgulloso de estar en casa, en Sevilla, en el acto de apertura de campaña del Partido Socialista. Ahora sí, por un gobierno progresista y estable para España. Yo sí voto, escribía Escasi. Que hacía publicidad, hacía propaganda, total, pero tal cual. Es que era parte del Partido Socialista, por ejemplo. Era el director de Relaciones Institucionales de Google. Le contrató Google. Claro, con todo el ojo. Hombre, le dijo aquello de arréglame esto. Hombre. Congreso Federal de 2017, decía Escasi en sus redes sociales, todo listo para el Congreso, desde el Partido Socialista de Chile, porque él era representante del Partido Socialista de Chile mientras vivió allí en una época, representando agrupaciones del Partido Socialista en el exterior. Somos la izquierda, compañeros. Esto era lo que escribía Miguel Escasi. Bueno, pues una vez en Google empezó a encargarse de las relaciones con el gobierno. Claro, es que tenía un puesto pues muy a medida, ¿no? Y con la gobierno, ¿no? Eso es, porque entre acto y acto coincidía con Begoña Gómez, por ejemplo, el 1 de julio de 2022, en una exposición de la Fundación Pablo Iglesias llamada Los carteles de la guerra. Los fotógrafos captaron aquel encuentro, hay imágenes en Google precisamente que todo el mundo puede buscar, y 10 días después de este encuentro, qué casualidad, Cristina Álvarez redactaba ese correo para pedir 40.000 euros a Google para la cátedra de Begoña Gómez, concretamente para el polémico software de la Complutense. Google no solo dio esos 40.000 euros, sino que posteriormente dio otros 70.000 más. En total, 110.000 para sufragar el polémico software de la Complutense. ¿Y qué pasó entonces con la tasa Google? Pues que el gobierno llegó a un acuerdo para suprimir esa tasa. Todavía estamos pendientes, pero se llegó al acuerdo para suprimir esa tasa Google. Hay que reconocer que Miguel es casi eficaces. Hombre, porque vamos, por 110.000 euros te has quitado la tasa Google de encima. Ha sido vamos, el mejor jefe de relaciones públicas. Vamos a publicidad, volvemos y continuamos, que hay mucho más, ¿eh? Bueno, pues ya les adelanto que ha habido comunicado de Juan Carlos Barrabés, ¿nos ha debido escuchar? Bueno, pues ha emitido un comunicado. Ahora se lo vamos a leer, porque no tiene desperdicio. Bien, yo simplemente les anticipo, simplemente una de las noticias, esta es del Confidencial. Red.es, la compañía pública, la sociedad pública de David Cierco, el amigo de Pedro Sánchez, que acabó dándole infinidad de contratos a Juan Carlos Barrabés. Bien, pues Red.es excluyó sin fundamento, según dice literalmente la Intervención General del Estado, sin fundamento, a una OT que habría vencido al amigo de Begoña Gómez, pero era 1,3 millones más barata. Resultado, había que escoger a Barrabés aunque fuera más caro, aunque a todos los españolitos nos costara más. Pero bueno, vamos a tomarnos el Cal Plus, Sandra. Venga, Cal Plus de Mundo Natural, un complemento rico en aminoácidos y con vitaminas B3 y B6 que contribuyen al buen funcionamiento del sistema nervioso. Ya sabes, Cal Plus de Mundo Natural y gánale la batalla al estrés. Consulta a tu farmacéutico, dietista, en Parafarmacias del Corte Inglés y en parafarmaciamundonatural.es. Pues Naya Pertusa, vámonos con el Club Libertad Digital, que tenemos socio estrella, 5 años en el club.
Buenas noches a todos. A veces, Carlos, estas dedicatorias son especialmente gratificantes. Poder escuchar a los oyentes uno a uno es maravilloso. Quiero dedicar el programa a un socio que se emocionaba con nuestra llamada esta mañana. Felicitamos porque cumple 58 años hoy a Santiago Joaquín Pellón García, de Santander, Cantabria. Muchísimas felicidades. Y, como no, la dedicatoria la hago extensible a su mujer, María de Gracia Díez Gil, que también es socia del Club de Libertad Digital, ambos desde pandemia. 5 años de ayuda constante. Somos la banda sonora de su hogar todo el rato, según me contaba Santiago. Les enviamos todo nuestro cariño. Gracias. Y recordemos finalmente el teléfono de contacto del club, como siempre, 91-409-4002, y el correo electrónico club@libertaddigital.com. Carmen, ¿qué le decimos a Santiago por Joaquín? favor, primero felicidades, y a luego María de gracias. Gracia. Por favor, que siga con nosotros. Sí, eso lo va a hacer ya. Sí, pero, ya te lo digo. Pero, Chuchu, por favor. Un abrazo enorme, Santiago. Un abrazo enorme a María, que es un lujazo teneros como socios. A vosotros y a tantísima gente. Lleva 5 años en el club, ¿te suena, no? Sí, 2 años, pero... De los que se dieron cuenta de que ahora esto también necesitamos. venía duro. Sí, no, totalmente. Y más con el tono y con cómo se está poniendo el tramo final. Porque el que se crea que no va a haber coletazos finales por parte de Sánchez, de verdad, que se lo haga mirar. Vamos a dar información, si te parece, Sandra, antes de lo que está ocurriendo en Ibiza, porque cuidado que con el tema del temporal, de las lluvias, se está poniendo el tema muy delicado. Sí, la última hora es que la UME se ha activado en Ibiza, donde los bomberos buscan a personas atrapadas en casas y coches. Es verdad que la alerta se había rebajado de roja a naranja, pero bueno, en 2 horas han caído 200 litros por metro cuadrado y miles de rayos. Y bueno, las imágenes que nos llegan de Ibiza ahora mismo pues son de calles y carreteras completamente anegadas, coches flotando prácticamente. Y bueno, pues ahora mismo estamos con la vista puesta allí, porque además hay mucha gente que se ha quedado en medio. De hecho, claro, hay gente que iba a coger los aviones y lo que nos dicen es que hay un millar de pasajeros que habrían perdido sus vuelos en la isla por el mal estado de las carreteras. Se han quedado ahí atrapados y de ahí que la UME se haya activado para comprobar pues que todo el mundo está bien y lo que están es intentando comprobar si hay personas atrapadas en esos vehículos o en alguna casa. No consta fecha de ahora, que haya salido Pedro Sánchez y haya dicho el que quiera ayuda que la pida. No consta. De momento no, pero seguimos pendientes de la actualidad, Carlos. Pues bendito sea Dios que se activa algo. La UME ha ido. Sí, pero no decían que solamente se activaba si lo pedían. O sea, es que de verdad, es que ellos mismos se meten en todas las trampas. Espero que por lo menos no se repitan determinadas situaciones. Por favor. Me temo, se está centrando ahora en Ibiza. En el tema de Valencia, ¿tenemos información de cómo está? Formentera también. Bueno, sí, sobre todo Ibiza y Formentera ahora mismo es lo que está peor. Valencia y Tarragona, que ayer estaban peor, están hoy mejor, pero ahora mismo mejor. La alerta se traslada precisamente a Baleares. Pues bueno, seguiremos dando información, vamos a estar muy pendientes de todo esto y si te parece vamos a leer ese comunicado de Juan Carlos Barrabés, que ha salido a reaccionar. Dice que está muy dolido. Sí, está muy dolido. Está muy dolido, pero con 10,6 millones asignados en contratos. Eso sí. Vale. Dice que hasta el momento... Como diría Pedro Sánchez, yo estoy bien, estoy tranquilo. Dice que hasta el momento no se ha pronunciado públicamente sobre las diligencias que dirige, recordamos, la Fiscalía Europea, para no entorpecer las investigaciones, pero que ahora mismo se ve en la obligación de emitir un comunicado ante las continuas filtraciones de información y el escarnio público al que dice estar sometido y que, según precisa, pues le causa perjuicios sumamente graves. Esto es lo que dice ya de base en ese comunicado. Y luego, bueno, pues lo que asegura es que las fórmulas utilizadas en los pliegos en entredicho son frecuentes, dice él, en la práctica contractual administrativa de la entidad pública empresarial Red.es y en otras administraciones públicas sin que nunca antes hayan recibido ninguna tacha por el motivo razonado en el informe de la EGAE. En este sentido, asegura que ninguna de las entidades que concurrieron a las licitaciones adjudicadas a la UTE en la que participaba una de sus empresas impugnaron o se consideraron perjudicadas por la redacción de los pliegos. Y en este sentido, pues insiste en que Red.es ha venido aplicando desde el año 2011 exactamente los mismos procesos de licitación, valoración y adjudicación que se observaron en las adjudicaciones a su UTE. Por otro lado, lo que se queja es de que además en ese informe de la EGAE pues haya numerosas opiniones y valoraciones de carácter subjetivo, dice Barrabés, sin que se haga referencia a hechos especialmente relevantes que pueden desacreditar muchas de las afirmaciones que contiene. Lo que dice literalmente el informe de la Intervención General del Estado, que no sé, también la habrán incluido ya como fachosfera, a petición de la Fiscalía Europea, también debe ser fachosfera, es que el procedimiento viola la legalidad. O sea, eso es lo que dice.
O sea, y que puede incurrir en un fraude de ley. Eso también es textual. No, totalmente. Y que además que no está permitiendo a los licitadores que tengan la información real. Leo algunos de los párrafos. Lo anterior implica, les estoy leyendo literalmente del informe de la Intervención General del Estado. Lo anterior implica que los pliegos, en vez de dar certidumbre al proceso, han transmitido información errónea a los licitadores. Esto no es una opinión. Esto es un análisis de las fórmulas. Sobre la fórmula lo explican y dicen, mire, se buscó una fórmula que de la parte objetiva, que era la parte del precio, se partía en dos. Una parte se le daba la misma puntuación a todo el mundo. ¿Para qué? Para reducir el peso del precio en la adjudicación final. ¿Por qué querían hacer esto? Para que lo que mandara fuera la adjudicación por criterios subjetivos. Claro. ¿Quién marcaba los criterios subjetivos? Pues una entidad, en ese momento Red.es, porque se coló en la mesa de contratación, y lo dice también la Intervención General del Estado, se coló y no tendría que haber estado, que era totalmente irregular su presencia. ¿Y quién era esta entidad o de quién dependía esta entidad? De David Cierco. ¿Quién era David Cierco, el director general? El amigo de Pedro Sánchez en los equipos para elaborar el programa económico bajo Miguel Sebastián en época de Zapatero. Miren, no nos cuenten milongas a estas alturas. Pero si es que además, o sea, en los pliegos nos quieren hacer creer que en los pliegos no pasa nada porque siempre había en la parte subjetiva una carta de la mujer del presidente o de alguna persona, o sea, es que vamos a ver. Y luego, si se ha demostrado que se dijo por escrito, oye, que el precio tal, no sé qué, para beneficiar, ¿eso también estaba en los pliegos? ¿Eso era del conocimiento de todos los actores de cada contrato? Dos mazazos más, de cada Carmen. adjudicación, claro. Dos mazazos más. Repito, son frases textuales del informe. Incumpliendo la ley, la valoración de los criterios técnicos no evaluables mediante fórmula fueron valorados por la mesa de contratación de Red.es, que no era competente para efectuar la valoración. ¿Les suena, señor Barrabés, lo suficientemente contundente? Pues si le parece poco, va otra. La mesa realizó dicha valoración previo examen de los informes técnicos firmados por el director del departamento proponente, que, de acuerdo con lo establecido en la ley, no podría haber formado parte del comité de expertos de haber sido constituido, ni del organismo técnico especializado, que no es una irregularidad. No. Que no, que son ilegalidades, pero a borbotones. A borbotones. Pero yo intentaba decir que solamente una cosa, que los demás, ¿por qué no han protestado? Pues porque no es verdad. No tenían, no, y además muchos no tendrían conocimiento. Claro que han protestado y desde que yo recuerdo las primeras informaciones, habría que hacer una hemeroteca, pero yo recuerdo perfectamente que había algunos. Bueno, pero en realidad todo el tema de Barrabés arranca también por la protesta pública o, digamos, no tan pública de empresas y UTECs que se vieron afectadas, porque al fin y al cabo, cuando tú participas, cuando tú vas a un concurso de ese tipo, sabes perfectamente cuál es tu oferta, sabes perfectamente cuál es la de tus competidores. Entonces esto también habría que verlo. Yo creo que no es cierto lo que está diciendo aquí Barrabés. Y luego hay un elemento muy importante que es el tema de los metadatos. Bueno, o sea, aquí es que eso es un escándalo. ha borrado los metadatos. ¿Los metadatos qué son los metadatos? Pues son, digamos, firmas de documentos que, digamos, se incrustan en el documento en el momento de creación, y son datos que, claro, no aparecen en el primer momento, pero claro, si tú haces una criba de carácter informático, tú puedes saber quién ha creado un documento, quién lo ha modificado. Es como, digamos, una radiografía, ¿no?, interna de todo el proceso. Y estos han sido borrados. Y estos no se borran así, por sí solos. Entonces, claro, no, eso yo creo que el informe habla también en ese sentido de opacidad, ¿no? Si no recuerdo mal. Sí, habla de opacidad y habla de que además lo que se tiene la impresión es que en un momento determinado se pide a la valoradora que baje la puntuación de alguien, pero como los metadados se han borrado, no se puede indagar qué fue lo que pasó y quién lo hizo. Es borrar el historial. Entonces tenemos un fiscal general que borra. Sí, pero claro, a eso iba, que no sé si te refieres a eso, Carmen, que claro, dice Barrabés, es que nadie se ha quejado. Oiga, independientemente de que alguien se queje o no se queje, hay un hecho concreto. Hoy publica El Confidencial el documento que demuestra que se aparta a uno de los rivales de Barrabés que se habría hecho con el concurso y que además presentaba una oferta que nos hubiera hecho ahorrarnos 1.300.000 euros. Se le aparta porque lo que dicen es que tiene una oferta demasiado baja y que tiene que justificarla, que tiene que presentar alegaciones y documentación. Cuando expira el plazo, dicen, no ha presentado esa documentación y por tanto le expulsamos del procedimiento. Pero el perito de la IGAE dice que sí la presentó a tiempo. Y Red.es, que ha respondido, pues es que fue culpa de una incidencia informática. Con lo cual, si esto está constatado, más allá de que ese rival presentara o no presentara, o se quejase o no se quejase formalmente, el hecho es el que es. Mira, atención a dos párrafos más. La forma de asignar los puntos responde a un patrón determinado que se desconoce quién decidió. Ello supone que los valoradores, es decir, los que acababan dando la nota y por tanto decidiendo quién se lo llevaba, señor Barrabés, distribuyeron los puntos
puntos de acuerdo con los criterios establecidos por quién o quiénes tomaran las decisiones, que lo desconocemos. ¿Por qué? Porque se borraron los metadatos. Bien, lo anterior evidencia por sí solo una gran opacidad y que el proceso de contratación no se ajusta al principio de transparencia establecido en la normativa de contratación pública. ¿Le parece orientativo, señor Barrabés? Porque no puede ser un mazazo más contundente. Pero es que luego el argumento de Barrabés, que es, bueno, eso más o menos siempre ha ocurrido, ¿no? Desde 2011, dice. Pero, y a no mí, sé cuántos contratos. Y a mí, ¿qué más me da? Ya. Y si eso ha ocurrido antes, pues, oye, pues nada, que vayamos persiguiendo todo tipo de contratos. Porque aquí se trata de fraude de ley. Va a ser un placer. No, digo yo, o sea, mire usted, o sea, si eso ha ocurrido otras veces, pues ahora, Luca, mejor, ahora lo vamos a investigar. ¿Cuántos informes te has encontrado tú? Otra de las salvedades, otra de las ilegalidades, en los cuales no se hable de las empresas con el nombre de la empresa, sino con el nombre de Barrabés. O sea, que la empresa que se presentaba se llamaba UTE Innova Next SLU de Valley Digital Business School SL. ¿Cómo le llamaban en los informes? Barrabés. Barrabés, que era el amigo de Begoña Gómez. Para que quedara claro quién se tenía que llevar sí, el contrato. les faltó poner debajo. Begoña's friend. O sea, es que, pero de verdad, por amor de Dios. O sea, esto es una ya presentó la carta. Ya se sabía, ¿no? Digo, vamos. Sí. Para que quedara más claro todavía la carta de Begoña Gómez de recomendación. A mí lo que me deja a cuadros es que estemos escuchando a Pachi López con este argumentario cutre, perdón por la expresión, pero cutre. O sea, por lo menos búscate una disculpa, yo qué sé. Trabaja un poco, que para algo te pagamos ese sueldo público. Pilar Alegría, diciendo que todo está exactamente igual. Pero ¿cómo va a estar hablan de irregularidades, igual? pero no de delitos. No, hablan de ilegalidades como la copa de un pino, y esas ilegalidades que van adheridas a una contratación de 10,6 millones de euros, por la cuantía se convierten en un pedazo de delito de malversación de caudales públicos, presuntamente, y posiblemente tráfico de influencias. Pero porque la estrategia del gobierno es muy sencilla, o sea, se trata fundamentalmente de embarrar y de ganar tiempo. Porque saben que los tiempos de la justicia pues son tiempos, largos. O sea, eso se trata, esa es la estrategia. ¿Qué es lo que pretenden con este argumento del año 2011 y los 1000 y pico contratos? Pero si esto, ¿qué pasa? Si esto era lo normal. Aquí no hay ninguna ilegalidad, porque si no, ¿qué tenemos que hacer? ¿Revisar los 1.600? Te digo que este es el argumento que ha utilizado hoy Moncloa y todos los voceros de... Vamos, que es que no tienes nada más que meterte en Twitter y es exactamente ese el argumento, que es el mismo que ha utilizado Barrabés. Sí, el sincronizado. Bueno, si os parece, vamos a ir avanzando porque algo le ha estallado en las narices también al gobierno de Pedro Sánchez, y es que cuando se pensaba que podía seguir utilizando el tema de la flotilla, de Gaza, etcétera, para intentar tapar, que por cierto yo tengo la sensación de que no lo estaba consiguiendo, pero vamos, ni por lo más remoto. Pero bueno, ellos estaban en la estrategia de vamos a utilizar lo que está pasando en Gaza para tapar nuestra ola de corrupción. Y mandamos el barco de guerra, al buque de guerra Furor, lo mandamos con la flotilla. El barco, ¿no? Tenía que haber llegado ya. Pues yo estamos esperando sobreentiendo y le felicitaría a los marineros si han sacado remos y reman en dirección contraria. Pero me imagino las ganas que deben tener de juntarse con la flotilla basurilla, que deben ser entre cero y ninguna, que diría Fernando Simón. No, es que decían, a ver si va a llegar antes el buque de la Armada que nosotros. Totalmente. Entonces deben ir a dos. Bueno, pues en medio de esto resulta que Donald Trump, malísimo, que sí, pero si todos le hemos criticado 800 cosas, pero ha puesto encima de la mesa un plan de paz, que es un plan de paz viable. ¿Y quién es el primero que ha respaldado? Maestra, la Totalmente. ¿Quién es el primero que lo ha respaldado? Pues Netanyahu. ¿Y qué ha dicho Israel? Que sí que lo acepto. Ahora está diciendo que si no incluiría el tema del Estado palestino, el punto 19 lleva implícito que si deja de estar bajo control de los terroristas, cuestión obvia, sí que se tendría que dar paso al Estado palestino. Es decir, que diga lo que quiera Netanyahu en su territorio y para afianzar voto, lo cierto es que ese plan de paz respalda 100% las resoluciones de Naciones Unidas y les ha dejado descolocados. Carmelo Jordá, bienvenido. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué es lo que está pasando con este tema? Vamos a escuchar primero a Pilar Alegría, porque yo tengo la sensación de que se han quedado compuestos y sin follón en Gaza. Dimos la bienvenida, lógicamente, a esa propuesta de paz planteada por Estados Unidos. Siempre lo hemos manifestado. Desde luego, España hará todo lo que esté en nuestras manos para conseguir ese cese definitivo, ese alto del fuego permanente, que se liberen, por supuesto, los rehenes y que llegue la ayuda humanitaria. España siempre va a trabajar a favor de la paz y, sobre todo, también a favor del reconocimiento de los dos Estados.
Bien, esto es lo que decía Pilar Alegría. De hecho, han trabajado tanto en favor de la paz que hemos enviado partidas de dinero recién aprobadas, decían ellos, a las autoridades palestinas. La autoridad palestina es la dictadura asesina de Hamás. Por tanto, el dinero se lo hemos enviado a Hamás. No sabía yo que enviar dinero a asesinos y a terroristas implicaba favorecer la paz. Pero bueno, vamos a escuchar a Yolanda Díaz, que tiene otra visión. Este plan se ha hecho sin contar con Palestina. Ignora a sus instituciones, ignora a su pueblo y propone convertir Gaza en un protectorado tutelado por Estados Unidos, con Israel marcando cada paso. Gaza aparece como un solar a repartir, no como la tierra de un pueblo con historia y con dignidad. Eso no es paz, es perpetuar la ocupación. Yolanda Díaz prefiere que esté bajo la dictadura de una organización terrorista, Gaza. Y prefiere que siga la guerra. Y estamos aquí todo el día llorando por el genocidio que se inventan y resulta que cuando hay una oportunidad para la paz, pues no les gusta porque, yo qué sé, que si la colonia, que si, en fin, auténticas chorradas. A ver, Yolanda ha dicho varias cosas que son mentira, pero hay una que a mí me parece especialmente resaltable porque nadie la va a decir. Dice un pueblo con historia. No. Mire, Palestina como pueblo no tiene ninguna historia. Es un invento de los años 60, 70. Es decir, no ha habido un pueblo palestino, no ha existido antes que eso. Y cuando ella, o Pilar Alegría, iba a decir Pilijuerga, a mí va a salir por la costumbre ya. Cuando cualquiera de estos ministros habla de que la solución de los dos estados es la gran solución, debería al menos recordar que a día de hoy Israel efectivamente no quiere la solución de los dos estados porque no puedes tener un Estado terrorista y encima que sea un Estado a tu lado. Es que si lo que tienes al lado está comandado por una dictadura terrorista, no tienes al lado un Estado. Claro. Tienes una amenaza. Es que yo creo que esto lo entiende cualquier persona. O sea, ¿alguien querría vivir en su casa teniendo en una de las habitaciones a un asesino, a una organización terrorista? Bueno, pues eso literalmente es lo que le pasa a Israel. Ahora, eso que has dicho es muy interesante. Tenemos una oportunidad de comprobarlo. Pero es que Hamás tampoco quiere dos Estados. Es que no nos engañen, nunca jamás ha querido una solución de dos estados. Los terroristas palestinos no quieren la solución de los dos estados, quieren un único estado que sea el suyo y que lo controlen ellos y que por supuesto eso pase por exterminar a Israel. Entonces están aquí vendiéndonos la solución de los dos estados como si fuese algo que hay en Palestina continuamente manifestado y es mentira. ¿Cómo ves el plan? ¿Lo ves viable? ¿Lo ves realista? A mí el plan me parece realista y viable, con la única si te parece, excepción... tenemos una descripción del plan, ¿verdad? No, bueno, lo tengo aquí los 20 puntos que hablamos ayer, pero bueno, básicamente lo que se pone sobre la mesa pues es que Gaza será una zona libre de terrorismo desradicalizada que no representará una amenaza para sus vecinos, será reconstruida en beneficio del pueblo de Gaza, que ha sufrido más que suficiente, dice ese acuerdo firmado entre Estados Unidos y Netanyahu, y luego a partir de ahí lo que dice es que si ambas partes del acuerdo están de acuerdo con esta propuesta, la guerra terminará de inmediato. Dentro de, por un lado, Israel hará un alto al fuego y dentro de las 72 horas posteriores a que Israel acepte públicamente este acuerdo, todos los rehenes vivos y fallecidos serán devueltos. A partir de ahí, los miembros de Hamás que se comprometan a la coexistencia pacífica y a entregar sus armas recibirán amnistía y los miembros de Hamás que deseen salir de Gaza recibirán un paso seguro a los países receptores. Esto es lo que dice el acuerdo. Luego se enviará inmediatamente ayuda a la Franja de Gaza. Esto era lo que se pedía. Bueno, pues esto está dentro del acuerdo y luego la entrada de distribución de ayuda en esa Franja de Gaza se realizará sin interferencia de las dos partes a través de las Naciones Unidas y sus organismos. Y de la Cruz Roja. Bueno, de la Media Luna Roja. Vamos, que garantiza la pacificación, garantiza la devolución de los rehenes, que hay que recordar que desde aquel 7 de octubre sigue habiendo 50 personas, ya no sabemos si vivas o muertas. Sí. Hay niños entre los vivos y muertos, evidentemente. 2 años en los túneles. Efectivamente. 700, hoy lo he mirado para tener el día concreto, 724 días metidos no en una cárcel, sino en un túnel, en un pozo, para que nos entendamos, en condiciones completamente infrahumanas, infraalimentados, sin medicinas, sin ningún tipo de asistencia médica. Luego una cosa, Carmelo, que a mí me parece importantísimo, y garantiza al pueblo de Gaza, si de veras esta izquierda que dice que se preocupa por Gaza, se preocupase por la población, garantiza que la población de Gaza se libra de una dictadura que lleva implantada al menos desde 2006. Pero es que el problema es que esta izquierda, a la izquierda que tanto presume defender a los palestinos le importan, iba a decir, en fin, no le importan nada. Le importan un pepino. No les dan igual, porque lo que quieren es tener unas cabezas de turco, carne de cañón,
para poder seguir hostigando a Israel. Eso es lo único que la izquierda pretende en su apoyo a Gaza. El problema de este plan para esa izquierda, y lo vemos con la reacción de Yolanda Díaz, con la reacción todavía más radical de Podemos, lo vamos a ver estos días, yo creo que se van a quitar todos la poca careta que les queda ya, es que si este plan llegase a buen puerto, se acaba el conflicto. Claro. No se acaba la guerra, que también, es que se acaba el conflicto porque echas de esa parte del conflicto lo que está prolongándolo, que es la existencia de un liderazgo absolutamente asesino, vil, que también desprecia a su pueblo completamente y los utiliza como carne de cañón y como escudos humanos, y entonces se te va a acabar. ¿Y qué va a pasar? ¿Qué va a sustituir a eso? Va a sustituir a eso una zona de gente normal, que viva de una forma normal, que se va a poder ir haciendo próspera y con el tiempo, con un tiempo razonable, un Estado que se llame Estado palestino, claro, o Palestina, como se llame. Ahí eso lo que hay que decir es que a partir de ese momento lo que contempla el acuerdo es que, en primer lugar, Gaza será gobernada bajo un gobierno transitorio temporal de un comité palestino tecnócrata y apolítico, dice, responsable de la gestión cotidiana de los servicios públicos y los municipios para la población de Gaza. Todo esto supervisado por esa Junta de Paz que estará encabezada, como decíamos antes, por Donald Trump y por otros miembros y jefes de Estado que se anunciarán, incluido Tony Blair. Luego se va a crear también un plan de desarrollo económico para reconstruir y dinamizar Gaza, y luego lo que sí se habla efectivamente es de hablar de un Estado palestino, pero a largo plazo, ¿no? Se dice que para eso tiene que haber avanzado el nuevo desarrollo de Gaza y el programa de reforma de la Autoridad Palestina se tiene que llevar a cabo fielmente, es lo que dice ese punto 19. A mí me parece muy importante que desenmascaremos en este asunto a la izquierda. O sea, la izquierda, como estaba explicando Carmelo, lo que quiere es una Gaza perpetuamente bajo control de Hamás. ¿Por qué? Porque de esa manera un grupo de terroristas siguen teniendo permanentemente bajo amenaza, por no decir bajo asesinato, a la población de Israel. Y te permite ir haciendo todas las campañas que hemos visto, completamente antisemitas, porque ellos lo que quieren es eso, no quieren el bienestar de los palestinos. Lo que quieren es eso y claro, y lo están consiguiendo. Y además, y voy a decir una cosa que a mucha gente le parecerá terrible, hacen eso y hacen esa propaganda israelí a costa de gente que está muriendo allí, de palestinos que tienen que morir para que ellos puedan llenar sus portadas de su propaganda antisemita. Y eso lo hace Hamás en el terreno y la prensa occidental, y también algunos políticos, por desgracia, en Occidente. Y que se quedan con el dinero que se les ha ido siempre. Bueno, todo el dinero que va a Palestina es Hamás para comprar armas. 600 kilómetros de túneles, claro. Algunos pequeños, efectivamente, en los que pasa una persona, pero algunos grandes. Hay túneles por los que pasan dos coches. Bueno, hay túneles con ascensores. O sea, hay infraestructura que parece un metro. ¿Eso con qué dinero se ha hecho? Pues con el nuestro. Carmela, aquí hay una secuencia que yo creo que hay que explicarla. Que yo creo que Israel debería haberla explicado más, y entiendo perfectamente que estén a defenderse, a intentar acabar con una amenaza terrorista, lo entiendo, pero yo creo que tendrían que haber hecho más esfuerzo en explicar una cosa. Había unos acuerdos de Abraham que los lanzó en su primera legislatura Donald Trump, que por cierto Joe Biden no hizo absolutamente nada por reafirmarlos, de hecho se fueron al garete durante la etapa del súper pacífico y súper maravilloso y súper demócrata, según él, Joe Biden, y se quedaron en dique seco. Aquellos acuerdos de Abraham tenían ya todo el respaldo del mundo árabe, que no estaba controlado por Irán. Es decir, el mundo árabe que está evolucionando y que quiere pacificación en la zona. Y que está, perdona Carlos, harto de los palestinos. Totalmente. Y harto del problema palestino. Bueno, hasta el punto de que en estos momentos no le han dado cobijo. No han permitido que salga la población para cobijarlo ellos. No es que no han permitido, es que la frontera, Gaza tiene una frontera, la gente esto no lo sabe o no se quiere saber o no se cuenta, tiene una frontera directa con Egipto. Exacto. Esa frontera desde el 7 de octubre está cerrada, pero vamos, que como la puerta del Banco de España, para que se hagan una idea. No pasa nadie. Efectivamente, aquellos acuerdos de Abraham estaban prácticamente cerrados, con el respaldo de Emiratos Árabes, de Arabia Saudí, con el respaldo de Qatar, con el respaldo del mundo árabe que estaba dispuesto a que se pacificara la zona, que Israel tuviera su Estado y que efectivamente se creara un Estado palestino, que es lo que dice Naciones Unidas. En ese momento es cuando llega el 7 de octubre y quien revienta todo, porque quería y tenía todo el interés en destrozar los acuerdos de Abraham de pacificación, fue Hamás lanzando los famosos paracaidistas que asesinan a 1.200 personas, violan, secuestran y demás. Efectivamente le fuerzan a Israel a que tenga que declarar una guerra y a hacer una respuesta. No se va a quedar de brazos cruzados. Y a partir de ahí saltamos a la guerra actual. Y ahora lo que está haciendo Donald Trump es volver a poner encima de la mesa los acuerdos de Abraham, que vuelven a respaldarlo Egipto, Emiratos, Arabia. Lo he hecho, en mi opinión, con un timing perfecto, francamente, porque estamos a punto del aniversario, efectivamente, del 7 de octubre del año 2023, que es cuando los milicianos de Hamás entraron
en los pueblos, los kibbutz, en fin, a sangre y fuego, ¿no? O sea, aquello fue realmente una matanza, por cierto, la más grave desde el Holocausto, o sea, para que... Y con una crueldad, con unos niveles de crueldad absolutamente insólitos. Pero la clave geopolítica de aquella situación es lo que estaba comentando Carlos, o sea, los países árabes que en realidad están dejando a Israel solucionar el problema de Hamas, porque ellos son los primeros que no quieren tener a Hamas infiltrado en Jordania, por ejemplo, los palestinos no los quieren ver ni en pintura, porque hace no sé cuántos años estaban a punto de montarle un golpe de Estado. Hubo un golpe militar para echar del poder a los hermanos musulmanes, que son la madre de Hamas, para que nos entendamos. Claro, entonces la clave, ¿cuál es? Es que si tú resuelves Hamas, resuelves también, o sea, debilitas también a Irán. Debilitas a Irán, significa que permitirías que Irán pudiera entrar en una fase de transición, no digo democrática, pero vamos, por lo menos no tan de islamismo radical. Israel se ha encargado de debilitar Hezbollah en Líbano. O sea, Israel está haciendo el trabajo sucio de muchísima gente, de las democracias occidentales, de los países árabes críticos con Teherán, Irán y el tema de Hamas. Y esos árabes le están dejando hacer a Israel. De hecho, todo el planteamiento de la flotilla, de todos estos grupos activistas y tal, en realidad, era generar un movimiento, un ruido a nivel internacional, aprovechando la apertura de la Asamblea General de las Naciones Unidas, para arrastrar a los países árabes moderados o presuntamente moderados a favor de la causa de Palestina, o sea, ponerles contra la espada y la pared. Y no han picado. Y Trump, yo creo, con mucha inteligencia, no digo que sea solo mérito de Trump, será mérito de los asesores en este caso, que tendrá él. Si ha hecho una cosa bien, vamos a reconocérsela. No, pero digo, de sus estrategas, el mérito de Estados Unidos en ese momento es devolver la pelota, una pelota muy caliente, en el tejado de Hamas. Porque ahora, ¿cuánto tiene? 72 horas, ¿no? Como para decir, ¿estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Y en términos de pacificación, de salvar las vidas, de buscar efectivamente, como decía Carmelo, la paz, el bienestar de esta población, de estos niños, de estas madres que efectivamente están sufriendo, ellos también, 2 años de guerra, de una situación tremenda, pues claro, ¿con qué argumentos ahora tú te niegas a ese tipo de planteamiento? Y de paso de la zona. Y sobre todo, ¿por qué te niegas a devolver 50 rehenes, de los que probablemente solo 10 están en vida, civiles, personas civiles? Esto es importante para Gaza, para Palestina y también para la zona. Tenemos noticias de la flotilla, ¿verdad? Sí, tenemos noticia. Ahora mismo hay un teletipo de Europa Press que dice así: la flotilla Gaza llega a la zona de riesgo y avisa de que el buque español puede llegar tarde. El buque español se refiere al buque de la Armada, eso es, porque según los cálculos que ellos tienen, podría llegar el miércoles a mediodía en el mejor de los casos. Y lo que dicen desde la flotilla es que ahora mismo acaban de llegar a aguas internacionales donde Israel ya interceptó... Al fin de las aguas internacionales. Sí, bueno, o a zona que todavía es aguas internacionales, pero donde Israel pues ya había interceptado pues a embarcaciones anteriormente, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está. Que hay una cosa que hay que entender: donde acaba el agua internacional, comienza el agua territorial. Entonces, si tú tienes que impedir que te entren en tu agua territorial, tienes que conseguir que se mantengan en agua internacional. Es muy básico. Tiene toda la pinta, como decías antes, Carlos, que a los del barco les ha pasado con la Junta de la Trócola y dice, no hemos podido, mira que... Yo no quiero buscarles un problema porque me parece tiene la pinta. Eso lo sospecha Italia que también. Si están llegando tarde haciendo eses y tirabuzones, me parece absolutamente encomiable. Pero yo pedí información a una persona que está allí y me dijo, mira, con la velocidad que tiene, 22 nudos, y me dijo, llega un día antes de que lleguen al cruce entre agua internacional y agua territorial. Y no están llegando, así que enhorabuena al furor. Si me permitís una cosa sobre los acuerdos de Abraham, porque efectivamente es la raíz de todo lo que está pasando. Se habían firmado ya esos acuerdos con 4 países: Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Sudán, que es un caso además muy peculiar, y Marruecos, que es también un país muy importante, porque además el rey de Marruecos, como sabéis, tiene un papel religioso, es decir, no es cualquier cosa. Y el tema es que todo el mundo sabía que el acuerdo con Arabia Saudí estaba a punto de cerrarse. Arabia Saudí es el país más importante del Islam suní, porque son los que tienen los santos lugares. De hecho, lo habían comunicado ya ellos que iban a firmar. No, o sea, no era oficial, pero era oficiosísimo. O sea, yo recuerdo haberlo leído. Sí, por eso te digo que todo el mundo lo sabía. Se sabía que estaba, además que era una cuestión meses, semanas, es decir, estaba muy cerca, y ese acuerdo estaba a punto de cerrarse, entre otras razones porque Israel y Arabia Saudí llevan años colaborando
en lucha antiterrorista y en enfrentar el enemigo común que tienen, que es Irán. En contra de la propaganda de la flotilla, basurilla y de toda esta gente y de la izquierda que estamos viendo, uno de los que ya ha dicho que respalda el acuerdo de paz de Donald Trump es Qatar. Hay que recordar que Qatar fue el que cobijó a la cúpula de Hamás. ¿Vale? Sí, sí. Y fue donde efectivamente actuó Israel y se cargó a la cúpula de Hamás. Persiguió a los terroristas y se los cargó. El apoyo de Qatar es muy importante, es de las pocas cosas que nos hace pensar que igual esto sale. Que hay un grado de probabilidades no muy amplio, pero... Y Israel atacó en Qatar a la cúpula de Hamás. Vamos, o sea, de repente entran aviones israelíes... A la flotilla le parece de pena el plan de paz. A Yolanda Díaz le parece de pena. A Podemos le parece de pena. Y hasta Qatar, que cobijaba a la cúpula asesina de la organización terrorista Hamás, lo ha firmado. O sea, ¿dónde tenemos a medio gobierno y a medio apoyo de Sánchez? ¿Dónde los tenemos? Netanyahu, venga, pídeles perdón a los de Qatar, que y lo ha hecho. Y el 7 de octubre, si me permitís, el 7 de octubre se hizo específicamente para impedir ese acuerdo entre Israel y Arabia Saudí. Y aquí, en Libertad Digital, fue de los pocos sitios en los que lo contamos el mismo 7 de octubre. Pero es que era evidente que ese era el movimiento. El acuerdo se ha retrasado por ahora 2 años. Yo creo que acabará llegando con este plan de paz o con la eliminación de Hamás por la vía de la fuerza, que será el siguiente paso. Pero, desde luego, una vez, y esto es lo que tienen que entender nuestros oyentes y lo que tendría que entender la gente, el gran obstáculo para la paz en Oriente Medio es Hamás, no es Israel. Israel ha intentado la paz un montón de veces, le ha ofrecido a los palestinos todo lo que se les podría ofrecer, un Estado, parte de Jerusalén para que sea la capital, todo, y siempre han dicho que no, entre otras razones porque estaba ahí los elementos más extremistas que ahora son Hamás. Si acaban con Hamás, bien sea por acuerdo, bien sea por la fuerza, llegar a la paz. Vamos a irnos a publicidad, pero les leo una noticia, porque estábamos hablando del informe sobre la relación de Barrabés y cómo se habían amañado las fórmulas de contratación. Barrabés, el amigo de Begoña Gómez, sobre los mails de la asesora autoasignada de Begoña Gómez. Estamos hablando de que ya se han solicitado por parte del juez Peinado todos los mails de la relación con Africa Center. Hay cuidado que empieza a aparecer ya la patita de Air Europa. Sigue teniendo solicitado el juez Peinado que se abra de par en par la investigación de Air Europa. Pues atención, nuevos indicios de blanqueo en el rescate de Plus Ultra, que investiga anticorrupción. Espérate, que de verdad que es que caen, pero vamos, como chuzos. Atención, porque tienen la certificación en los equipos de investigación de la UCO de que José Luis Rodríguez Zapatero rescató unas relaciones con un empresario venezolano llamado Camilo Ibrahim Issa. Bien, Camilo Ibrahim Issa resulta que ya ha admitido un encuentro con Delcy Rodríguez, que participó en reuniones empresariales en la Embajada Española hasta justo antes de que se adjudicaran los 53 millones de Plus Ultra. Vamos, que tiene toda la pinta de que José Luis Rodríguez Zapatero estuvo calentando motores para el rescate de Air Europa hasta que entró Víctor Aldama, pero también estuvo calentando motores para el rescate de Plus Ultra. Bueno, eres muy y de 53 eres muy generoso millones. Con lo de calentar motores. No, ya. Si es que hay que cubrirse el fiscal general, que hay veces que se despierta y bosteza un poco y viene a por alguno. Es que cuidado a la figura de Zapatero, porque yo creo que va a ser dentro de poco va a entrar el perejil de todas las salsas. Bueno, pues Pilar Alegría, pero sin bromas, yo creo que tienen ahí... Pilar Alegría, ve preparando argumentario también para esto, que os va a caer lo de Plus Ultra encima. Vamos con Cibislend. Pues Cibislend, en la plataforma número 1 en crowdlending inmobiliario, ya saben, prestan ustedes dinero a un promotor y cuando termina el proyecto, pues recuperan su capital más intereses. Aquí todos sus proyectos tienen garantía hipotecaria y puedes empezar con solo 250 euros. Además, las rentabilidades están entre el 10 y el 13% anual. Os animo a entrar en la web www.cibislend.com. Un gobierno sin presupuestos es tan útil como un coche sin gasolina. O presupuestos o elecciones. España no puede seguir paralizada. Le han escuchado, ¿verdad? Se llama Pedro Sánchez, pero tenía 7 años menos y estaba aspirando al gobierno. Todavía no había hecho la moción de censura. ¿Y qué era lo que opinaba? Pues lo que acaban de escuchar. La metáfora, por cierto, que es mala, pero de solemnidad. Dice, es como un coche sin gasolina. El coche se puede vender, vale para algo. Esta historia, sin presupuesto, lo que tendrías que haber hecho era irte. Porque no son unos presupuestos cualquiera. Sería la aprobación de los primeros presupuestos de la legislatura. Es decir, es la primera vez que alguien incumple la Constitución hasta tal punto que nunca jamás ha tenido el respaldo del Parlamento para la principal norma. Nunca jamás. Y eso implica que de facto te han hecho una especie de moción de censura paralela. ¿Qué es lo que pasa? Que evidentemente lo que no van a dar el paso sus socios es de perder a quien les regala todo lo que va pidiendo. Creo que nos está escuchando ya David Ortega. David, ¿cómo estás?
Carlos, muy buenas noches. Catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Rey Juan Carlos y una persona estudiosa de la Constitución que se ha dado cuenta de lo que todos leyendo la Constitución, que este señor tiene la obligación de presentar los presupuestos. No es una opción, no. Tiene la obligación, según cita literalmente nuestra Constitución, nuestra Carta Magna, y lo tiene que presentar antes de que acabe el día de hoy, antes de llegar a los 3 meses finales del año. Correcto, así es, Carlos, según nos dice el artículo 134 en su apartado 3. Y no lo ha presentado. Y no lo ha hecho, lo cual le pone al sistema democrático y parlamentario español en una situación, en mi opinión, en mi humilde opinión, insostenible. Esto es una situación verdaderamente insostenible porque ataca directamente el corazón del parlamentarismo, porque el gobierno en un sistema parlamentario está sometido al control de las Cortes, como dice el artículo 66.2. Y si no presenta el proyecto de ley de presupuestos, las Cortes no pueden controlar el gasto del Estado, que asciende a 600.000 millones de euros. Es una cantidad importante, evidentemente. Te leo una noticia, la lleva en estos momentos en portada de Objective. Feijóo anuncia que llevará ante el Constitucional, ya sabemos que el Constitucional es el Cándido Conde Pumpido, pero es lo que hay, llevar ante el Constitucional el bloqueo del Congreso a 31 leyes del PP. ¿Se puede utilizar la misma mecánica para ir contra el bloqueo o contra la negativa de Pedro Sánchez a la aprobación o a la presentación de presupuestos? Pues yo creo que es un tema a estudiar y que es un tema importante, porque la dificultad que tenemos es si el gobierno no cumple con un deber constitucional, como evidentemente es el caso, qué capacidad tiene la Constitución para obligar al gobierno a cumplir con ese deber y permitir a las Cortes Generales que hagan su función, que es controlar al gobierno en esa ley presupuestaria que presenta el gobierno, pero que aprueba o suspende las Cortes Generales. Y ahí se podría plantear, yo creo que se podría estudiar lo que se denomina un conflicto de órganos constitucionales. Un conflicto de órganos constitucionales que está regulado en el artículo 73.1 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. La dificultad es que se plantea en términos positivos, o sea, la ley lo plantea para acciones de un órgano constitucional, sí, para una invasión pero activa. No para inacciones. Exacto. Pero no para inacciones, que sería el conflicto negativo, por decirlo así, por un no hacer. En mi opinión se puede estudiar porque al final el resultado es que el gobierno impide que las Cortes hagan su trabajo. Y esto es, para mí me parece, desde el punto de vista democrático y parlamentario, absolutamente inaceptable, de una gravedad enorme. Claro, David, lo que pasa es que tú lo planteas desde el punto de vista de una persona que simplemente defiende la aplicación constitucional. El que lo evaluaría sería Cándido Conde Pumpido. Bueno, pero tampoco está mal, entendiendo lo que dices, que se mojen, que Cándido Conde Pumpido y todos los magistrados del Tribunal Constitucional ponerles frente a esa coyuntura. No, estoy de acuerdo, especialmente porque tenemos conflictos planteados ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por o el exceso del Tribunal Constitucional en el pisoteo, por ejemplo, a la Audiencia Provincial de Sevilla, en el caso de los ERES. Claro, aquí en este caso lo que tendría que hacer el presidente del Tribunal Constitucional y el resto de magistrados es cómo actúan ellos desde el punto de vista jurídico cuando un gobierno no permite que las Cortes hagan su trabajo. El tema es serio, ¿eh? El tema es muy serio. Porque el gobierno, al no presentar los proyectos, bloquea una de las funciones principales del Parlamento español, que representa a 50 millones de españoles, que es el control de 600.000 millones de euros. Es que, insisto, estamos ante un tema de una gravedad. Y, por cierto, importante, el único país de Europa, lo dijo Cristina Herrero, la presidenta de la AIREF, el único país de Europa que no ha presentado el proyecto de ley de presupuestos. Es que una cosa es que te lo tumben, pero otra cosa es que incumplas la obligación constitucional exigida constitucionalmente de lo que tienes que presentar. Pues si tienes una derrota en el Parlamento, pues te aguantas. Y si no tienes, claro, y si no tienes miembros en el hemiciclo que te respaldan, lo que tienes que hacer es marcharte.
y convocar unas elecciones, que es lo que hace la gente cuando tiene un cierto respeto constitucional. David, quiero que escuches la pseudoexplicación, el que llama a los medios pseudomedios. Vamos a escuchar la pseudoexplicación de Patxi López, porque no tiene desperdicio. Que está elaborado el borrador de los presupuestos, que falta por hacerse los últimos ajustes que se están haciendo, hablando primero con los socios de gobierno y después con algunos otros grupos para poder presentar ese proyecto en una situación política que es muy compleja, porque así han querido los ciudadanos. ¿Esta disculpa cutre sirve para algo, para incumplir un deber constitucional? Yo creo que Patxi López no respeta la inteligencia de los españoles. Yo creo que esto a cualquier español con una mínima capacidad a mí me parece ofensivo, porque, insisto, todos sabemos que esto se inicia, fíjate, en alguna medida el 1 de mayo de este año. Las distintas unidades administrativas del Estado español tendrían que haber empezado a enviar al Ministerio de Hacienda sus diferentes propuestas de gastos, de ingresos, etcétera, etcétera. O sea, esto se tenía que haber puesto en marcha. Bueno, unos presupuestos del Estado español es una cosa muy complicada, que llevan meses de elaboración. Entonces, yo lo que veo aquí es un gobierno, en mi opinión, en este punto, pues muy incompetente y que se ríe de los españoles. Y con un tema, insisto, que son 600.000 millones de euros, Carlos. Sí. Que ¿quién va a controlar? O sea, que estamos hablando de una cuestión, de una cantidad que a mí me da vértigo. Y además que pagamos tú y yo, y todos los españoles. Y resulta que no va a haber control sobre eso. David, un placer escucharte. Igualmente, Carlos, encantado. Un abrazo muy fuerte. Todo lo que ha dicho Patxi López de la primera palabra a la última, mentira. Sí, está requete publicado que los ministerios no tienen ni pajolera idea, ni nadie les ha dicho que se pongan a trabajar ni nada. O sea, no están haciendo ningún papel. Y obviamente, como acaba de decir David, o sea, eso es fundamental. David Ortega. O sea, David Ortega, o sea, es cada ministerio tiene que enviar sus previsiones de presupuesto, o sea, sus gastos, sus inversiones, su tal. Y eso no está hecho. O sea, ¿cómo dice que en breve tienen ya un borrador? ¿Pero qué me estás contando? Si en los propios ministerios te dicen que no han visto un papel que tenga nada que ver con el presupuesto. No, pero aparte que es que me da lo mismo. O sea, que es falso, además. Es falso eso y es falso lo demás. La Constitución dice, antes de terminar septiembre, tienes que tener presentados los presupuestos. Ahí no pone, salvo que Patxi López decida que quiere más tiempo, porque está negociando en su cuartillo lo que quiere con sus socios. No vaya a ser que alguien le pida que le dé más dinero para controlar la inmigración, para llevarse dinero al resto de comunidades autónomas. No, la Constitución no dice toda esa salta de tonterías. No, hoy tenían que estar en el Congreso. Hoy tendrías que haberlo presentado. No, y estás en el enésimo incumplimiento constitucional, una vez más, Pedro Sánchez. Bueno, pero ya no es el primer año. O sea, el incumplimiento constitucional de los presupuestos es ya el tercer año de incumplimiento. O sea, que es algo gravísimo. Yo no sé por qué tampoco, o sea, después de 2 años... Porque los últimos 2 años no han presentado presupuestos y ni amagaban con presentar presupuestos. En cambio, en este caso, yo no sé si es un harakiri, si hay algo extraño detrás, pero son ellos mismos que el gobierno, digamos, que está elevando a debate la cuestión presupuestaria. Hoy he hablado con fuentes del Parlamento, en este caso de Sumar, preguntándole por eso. Ellos dicen, están convencidos, ellos quieren que se presenten los presupuestos, aunque se vayan a perder, digamos. Y dicen, sostienen que sí que hay encuentros y reuniones con el gobierno. Entonces pregunto si con María Jesús Montero, que es la ministra de Hacienda, por lo tanto la responsable de los presupuestos, y me dicen que no. O sea, entonces quiere decir, ¿qué está haciendo María Jesús Montero? ¿Con quién están hablando los partidos políticos que en teoría están hablando de este borrador presupuestario? O sea, aquí hay una situación, un caos algo extraño, y yo creo que al final sí que presentarán algo. No digo que sea el paquete presupuestario, pero harán como un amago de algo, presentarán algo para que se vea que Junts per Catalunya, Podemos y tal están en contra, y de alguna manera, digamos, van a llevar el techo de gasto. Entonces, eso sí es posible que lo lleven, porque también lo llevaron el año pasado. Pero que es imagínate, ¿cómo van a hacer un borrador de presupuestos si no tienen ni el techo de gasto?
Claro. No aprobado, sino ni presentado, ni nada, ni lo han considerado tenerlo. O sea, y ese es el esqueleto sobre el que luego descansan las cuentas. Hay noticias sobre el tema de las inundaciones, riadas y demás, ¿verdad? Les contábamos antes que la peor parte se la está llevando hoy Ibiza, y la noticia que nos llega de última hora es que hay 3 heridos en Ibiza tras quedar atrapados por un desprendimiento de rocas sobre un hotel en la isla. También habría otros 2 heridos más por caídas en la calle. Hemos visto todas las imágenes que nos llegan, las calles y carreteras completamente anegadas, y como decíamos, la UME se ha tenido que desplegar pues para comprobar que no haya personas atrapadas en coches o en casas. De todas formas, está siendo clarísimamente de menor intensidad que lo que fueron las inundaciones de Valencia, ¿verdad? Sí, eso sí es así, pero es verdad que las imágenes son duras, ¿eh? No estoy criticando lo de ahora. Lo que digo es que me llama la atención que en aquel momento la UME tardase lo que tardó. No recuerdo si fueron 5 o 6 días. Cuando llegó con cuentagotas. Cuando pidieron ayuda de todo el ejército, a todo el ejército no se le permitió ir ni por lo más remoto. Había gente de cuerpos de bomberos de provincias colindantes que pidieron ir y no se les permitió. Y aquí con mucho menos, bendito sea Dios, se les ha permitido ir. Pero lo digo como comparativa. Esto evidentemente certifica que lo de las inundaciones de Valencia, efectivamente, pudo tener un tufillo a... Ya que sois o formáis parte de un gobierno del PP, pues mira, casi que os aguantáis. Lo digo literalmente, porque evidentemente algún factor diferencial debe haber, o sobre todo el hecho de que esto ha sido después y la gente ya está sensibilizada. Sí, además, fíjate que son islas, estamos hablando de islas, totalmente. O sea, técnicamente es más difícil, digamos, la intervención de los servicios de emergencia. Que no puede repetir. Que Valencia, que digamos, era una zona, digamos, relativamente de fácil acceso para aquello. Yo recuerdo en aquellos días, creo que no hay que olvidar 2 cosas fundamentales. La primera, o sea, el retraso tremendo del Estado para intervenir, porque más allá, digamos, de la tragedia, de las horas y tal, de los fallecidos, el hecho de que el ejército y tal tardó no sé cuántos días para entrar. Yo recuerdo que había varios corresponsales que habían ya acudido a la zona más, digamos, tocada. Y recuerdo hablar con ellos y me dicen, oye, pero Luca, dice, pero ¿dónde están aquí? ¿Dónde está el ejército español? O sea, ¿dónde está? Porque aquello era como si he llegado yo con mi coche particular, claro, porque vivo en Madrid, pero me lo pide el periódico y he llegado. ¿Cómo es posible que aquí no haya ya... Oye, mira, a la flotilla les han llegado rápido. Porque jugaron con eso. Yo recuerdo, eso no hay que olvidarlo nunca, porque es el gran día de la vergüenza, que fue la mañana siguiente de la noche de la Dana, cuando el Congreso de los Diputados votó la renovación de los cargos del Consejo de la Televisión Española. Se negaron a retrasarlo. Tremendo. Lo peor de la Dana fue la utilización de la tragedia para beneficio propio. Y claro, eso no lo puedes repetir 2 veces. Mientras no mandas los medios. No lo puedes repetir 2 veces porque la gente se te come. Vamos a irnos a publicidad. A la vuelta, cuidado porque hay novedades con el tema de las pulseras antimaltratadores, ¿vale? Les doy algunos de los titulares. El Supremo recibe la primera querella contra Ana Redondo por el caso de las pulseras. La Guardia Civil advirtió en febrero, otro organismo que se suma, otra institución, advirtió en febrero de que los maltratadores estaban burlando la vigilancia de las pulseras, agárrense, colocándoselas a animales. Como te la podías quitar y ponerlo a lo que te diera la gana, la Guardia Civil advirtió de eso, lo están poniendo a mascotas, la mascota sale corriendo, la mascota la dejan en casa, o la mascota se la dan a quien sea, y ellos se marchan a seguir la práctica de maltrato. Vamos a hablar con la titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Getafe, Cira García Domínguez, porque esto es lo de las pulseras, pero es que el gobierno la va a montar con otro foco. Va a sobrecargar hasta un punto de muy difícil solución los juzgados de violencia que tienen que estar analizando este tipo de causas, con lo cual todas las causas se van a ir retrasando. O sea, no venimos de una que vamos a sumar la segunda. Y les doy datos, se lo contábamos antes, cuenta atrás para Ángel Víctor Torres, la UCO ultima el informe que implica literalmente al ministro de Sánchez en la trama Koldo. Les leo algunos de los datos que está dando en estos momentos Miguel Ángel Pérez, que firma esta noticia en Libertad Digital. Fuentes jurídicas consultadas por Libertad Digital afirman que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, que investiga la compraventa de material sanitario durante el COVID, espera que la UCO entregue el informe sobre el ministro Ángel Víctor Torres este mismo mes de octubre. Atención, las mismas fuentes consultadas por Libertad Digital subrayan que
El informe de la UCO incluye mensajes de WhatsApp y otras comunicaciones que demuestran el empecinamiento del actual ministro de Pedro Sánchez, Ángel Víctor Torres, en que la administración canaria que presidía cerrase contratos de material sanitario en exclusiva con empresas de la trama Koldo. Repito, mensajes de WhatsApp y otras comunicaciones. Otro al que han cazado. Vamos con Óptima Mayores, vamos a publicidad y volvemos con el tema de las pulseras. Un consejo para aquellos que nos estén escuchando y tengan más de 65 años y casa propia, porque esto les interesa. ¿Les gustaría poder vivir con más dinero para lo que quieran, mejorar el día a día, saldar deudas, pagar un cuidador? Óptima Mayores les ayuda a lograrlo. Y es que Óptima Mayores cumple 20 años ofreciendo soluciones para complementar la pensión gracias a la vivienda sin tener que renunciar a seguir viviendo en ella. Infórmese en el 900-900-100, repetimos, 900-900-100 o en optimamayores.com. Lucía Guadalupe, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, pues la última hora nos lleva a Gaza. Israel se prepara para interceptar a la flotilla. Aviones israelíes y buques de la Armada se preparan para interceptar a la flotilla que se dirige a Gaza en las próximas horas y hundir algunos de sus barcos ante la perspectiva de no poder remolcarlos todos, según ha informado la radio pública israelí Kan. Según prensa local, Israel va a reunir en buques de su armada a los más de 500 activistas que viajan en los 40 barcos de la flotilla para llevarlos al puerto de la ciudad de Asdod, centro de Israel, donde serán interrogados y deportados como en ocasiones anteriores. Al ministro de Exteriores español, José Manuel Álvarez, le acaban de preguntar en Radio Nacional por el plan de paz de Trump para Gaza. Ha dicho esto. Cualquier oportunidad de paz que se plantee, y mucho más, si Israel dice que está dispuesto a aceptar esa oportunidad de paz, desde luego España la va a apoyar. Bueno, pues ya en nuestro país, otra última hora, la asesora de la mujer del presidente del gobierno, Cristina Álvarez, ha recurrido también que la celebración del juicio se lleve a cabo con jurado popular. Le tienen más miedo que a un nublado. El juez Peinado comunicó a las partes el pasado sábado que el juicio se celebraría con un jurado popular porque a Cristina Álvarez, Begoña Gómez y al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, se les imputa un delito de malversación. La defensa de la asesora argumenta que la decisión desobedece el criterio de la Audiencia Provincial, que según ellos negó de manera expresa y tajante que Cristina Álvarez hubiera podido cometer el delito de malversación, y añade que no hay indicios que apunten a ello. Bueno, y en estos momentos quedan ya menos de 2 horas para que termine el plazo marcado por la Constitución para que el Gobierno presente el proyecto de presupuestos. No lo ha hecho todavía, no tiene pinta de que lo vayan a hacer y, por lo tanto, tiene pinta de que va a ser el enésimo incumplimiento constitucional de Pedro Sánchez. Es la tercera vez que incumplen ese mandato. Moncloa insisten en que presentarán esos presupuestos, pero siguen sin concretar la fecha. De momento dicen que seguirán negociando. María Jesús Montero esta tarde en los pasillos del Senado. Bueno, el Gobierno está trabajando en la formulación de presupuestos. Está trabajando desde hace tiempo con los ministerios y estamos hablando con los grupos parlamentarios. Y por tanto tenemos ya, digamos que el diseño básico de las cuentas y estamos ya incorporando aquellas materias que creemos que pueden facilitar su aprobación. En eso estamos. Antes que los presupuestos hay que presentar la senda de déficit y la vicepresidenta ha dicho que la presentarán en los próximos días. Por su parte, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, en un acto de La Razón, acaba de decir que con su plan de regeneración esta situación no ocurriría. Por tanto, esto no se va a poder hacer, obviamente, porque cuando un señor lleve 2 años sin presentar el presupuesto y sin aprobarlo, pues vamos a intentar a ver de qué forma, pues, oiga, usted no puede seguir. Bueno, y un último apunte, Sanidad también tiene de uñas a los médicos, rechaza retirar el borrador de estatuto marco y negociar uno exclusivo para los médicos, como están exigiendo los sindicatos para desconvocar la huelga que está prevista, por cierto, para este viernes. Por tanto, se mantiene la huelga del viernes y la convocatoria de manifestación de mañana a las 12 del mediodía frente al Ministerio de Sanidad. Según han manifestado los sindicatos médicos convocantes, se espera la llegada de miles de profesionales de toda España. A través de un comunicado, el Ministerio de Sanidad ha calificado de inaceptable la propuesta de las organizaciones, diciendo que rompería el marco común que garantiza la cohesión, dicen, del Sistema Nacional de Salud y abriría una vía de segregación para un solo colectivo, lo que perjudicaría al resto de profesionales sanitarios y al propio sistema. Bueno, pues les repito algunos de los titulares sobre el asunto de las pulseras. Tormenta que no ha terminado. Las pulseras antimaltratadores. Se lo decía antes, la Guardia Civil, atención, advirtió en febrero de que los maltratadores estaban burlando la vigilancia de las pulseras colocándoselas a animales.
O sea, ¿cómo debe ser el sistema? ¿Cómo ha sido? ¿Cómo es? Para que hayamos acabado en semejante caricatura cutre de algo que es decisivo para proteger la vida de las mujeres maltratadas. Otra noticia, el Supremo recibe la primera querella contra Ana Redondo por el caso Pulseras y les decía yo antes, esto es por la parte de las pulseras. Ahora les voy a leer un comunicado porque el gobierno que viene del espectáculo dantesco de las pulseras, que resulta que el maltratador se las puede quitar, se las puede poner a una mascota, la puede sumergir en agua y deja de funcionar, puede hacer que la batería, una vez descargada, no avise y por tanto no tenga ninguna eficacia. Puede hacer lo que le dé la gana. Fallan más que escopetas de ferias. Y todo por ahorrarse 13 millones en un departamento como el Ministerio de Igualdad, que se está gastando entre 500 y 600 millones de euros al año. Bien, ese es el jaleo montado hasta ahora. Ese es el desastre montado hasta ahora. Prepárense, porque tras la polémica de las pulseras, los jueces de violencia machista han emitido un comunicado, ahora se lo leo, en el que están avisando de que van a tener una sobrecarga de trabajo tan brutal que se van a quedar prácticamente colapsados. Les leo el comunicado. Esta semana, concretamente el 3 de octubre, viernes, llega la fecha del anunciado y más que previsible colapso. Dicen, repito, los jueces en su comunicado. Los juzgados de violencia sobre la mujer van a pasar, lo dicen ellos así, a asumir también la competencia para conocer de los delitos sexuales fuera de la pareja o expareja, la trata de seres humanos con fines de explotación sexual, los matrimonios forzados, la mutilación genital femenina. Bien, ¿qué les había prometido el gobierno? El gobierno, consciente de que esto los va a saturar y colapsar, les había prometido un incremento del 50% de las plazas. Repito, creación de un 50% de plazas, prometido. Creo que nos está escuchando ya en estos momentos Cira García Domínguez, titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Getafe. Doña Cira, bienvenida. Buenas noches, Carlos. Encantada de saludarle. Nada, un placer tenerte aquí y te lo pregunto directamente. ¿Se ha cumplido esa promesa? No se ha cumplido su promesa y, lógicamente, ya lo anunciábamos en el mes de marzo del 2025. De hecho, varias compañeras y yo estuvimos en una reunión precisamente con el secretario de Estado y expusimos ya la preocupación que ya teníamos y advertíamos desde hace meses y que a fecha de hoy no se ha producido ningún cambio. Seguimos exactamente igual, con los mismos recursos, con los mismos medios y, como bien ha dicho usted, con nuevas competencias que lógicamente van a colapsar los juzgados de violencia. Unos juzgados que ya de por sí estaban saturados y con una sobrecarga de trabajo. Claro, si cae ahora esta nueva carga de trabajo, ¿qué va a ocurrir con las causas que se están tramitando? Pues lo que va a ocurrir es que todo va a sufrir una demora. Además, tenemos que tener en cuenta que los juzgados de violencia llevan también, aparte de las causas penales, todos los procedimientos de familia que se derivan de esas causas, donde hay hijos e hijas que están inmersos en estos procedimientos y a los que tiene que darse una respuesta urgente y rápida. Lógicamente, si vamos a asumir más competencias y más asuntos, todos estos asuntos se van a dilatar y van a sufrir un retraso bastante importante, con unas consecuencias muy importantes cuando se trata de procedimientos donde están también inmersos niños y niñas y mujeres que sufren violencia. Esto yo sobreentiendo que, igual que con las pulseras, ustedes han trasladado la situación de que esto va a producir un colapso, que se van a retrasar, que va a haber familias que van a sufrir, que va a haber niños que van a sufrir, que va a haber un montón de gente que se va a ver afectada. ¿Qué les han contestado? ¿Qué les han dicho? Bueno, nos contestaron con muy buenas palabras en esa reunión que tuvimos en el Ministerio en el mes de marzo del 2025. Nos anunciaron una serie de plazas que se anunciaron en un Real Decreto que se publicó posteriormente en el mes de julio. A fecha de hoy no se han cubierto ni se han ofertado esas plazas materialmente. Simplemente se han hecho algunos refuerzos, que en principio tampoco han entrado en funcionamiento, en algunos juzgados, ni siquiera en todos, y lógicamente lo que se prometió nada se reflejó en ese Real Decreto y, por supuesto, en la práctica nada se ha llevado a cabo. Claro, leo en su comunicado que no solamente es que no se haya creado la dotación extra del 50% de plazas para poder asumir esta carga de trabajo, sino que ni tan siquiera se cumplió el refuerzo que había previsto hasta que llegaran estas plazas, con lo cual no es que tengan el retraso del 50% de plazas, es que tienen el retraso ya acumulado de las necesidades anteriores. Claro, el problema es que esto entró en funcionamiento, el 3 de octubre, y se supone que estos refuerzos tenían que estar ya funcionando el 3 de octubre.
cosa que efectivamente no ha sido así. Ni siquiera las plazas que se han ofertado han salido a concurso y cuya previsible cobertura será en el mes de enero. Claro, el problema que tenemos es que desde el 3 de octubre hasta enero hay unos meses donde el colapso puede ser brutal y precisamente ya lo venimos advirtiendo desde hace meses y nos han desoído y desde luego nos han callado con muy buenas palabras y en este momento es cuando más nos preocupa la situación. El colapso brutal, no sé si nos puede dar una cifra estimativa de meses, de años, de retraso, o sea, ¿de cuánto a cuánto puede llevar un caso? A ver, el Ministerio anunció que el incremento de la carga de trabajo supondría un 12%, nada más lejos de la realidad. Lo que hemos cifrado en algunos juzgados es un incremento de trabajo en torno al 20%. Además, tenemos que tener en cuenta que los delitos contra la libertad sexual, que vamos a asumir incluso cuando no hay una relación de pareja entre el agresor y la víctima, son delitos que tienen una gran complejidad. No solamente tenemos que hablar de números, sino también de qué tipo de delitos y qué complejidad tiene la instrucción de estos delitos. Con lo cual, esto no son números, estos son asuntos que tienen una gran trascendencia y un gran impacto en las mujeres que sufren este tipo de violencia y que, lógicamente, dilatar estos procedimientos también es una nueva forma de violencia institucional. Leo además que lo que está pendiente, por ejemplo, es la adaptación de unas condiciones mínimas de dignidad para mujeres, hijos e hijas en el momento en el que van al juzgado. Estamos hablando de que incluso se puede vulnerar la necesidad de un cierto anonimato, de que no tengan que sufrir tensión en el momento en el que van al juzgado. ¿Hasta ese punto estamos llegando? A ver, hay que tener en cuenta que no todas las sedes judiciales están adaptadas. En muchos juzgados no hay una sala específica para que las víctimas puedan estar allí esperando en los juzgados. Se hace en ocasiones en los propios pasillos. Ahora tenemos que imaginar que de pasar a 3 víctimas o 4 que podemos tener en el juzgado diariamente, tengamos una media de 7 u 8. ¿Dónde se las coloca materialmente? ¿Qué tiempo de espera van a tener que estar los juzgados? ¿Cuánto tiempo vamos a poder dedicar a cada víctima para escucharla? Porque al final, si no podemos escuchar con debidas garantías, no vamos a poder apreciar o valorar la situación de riesgo en la que se encuentra esa mujer y podemos generar incluso situaciones de desprotección. No solamente ya en el propio entorno judicial, sino como consecuencia de nuestras resoluciones judiciales, además de que eso puede ser una forma de desincentivar a las mujeres para que presenten una denuncia sabiendo de la realidad que van a tener en el juzgado. Pues muchísimas gracias, doña Cira, y ahora vamos a pasar, no le quiero meter a usted más lío. Ustedes están haciendo una reclamación estrictamente profesional, lo entiendo perfectamente, pero vamos, a mí se me queda una sensación de que el feminismo de este gobierno, pues sí, de boquilla muy bien, pero a partir de ahí tenía poco recorrido, por lo visto. Bueno, yo no voy a entrar en estas cuestiones, sí, lo que es un problema que nos afecta a todos los jueces y las juezas y eso es lo que hemos querido poner de manifiesto. Así que muchísimas gracias por darme este espacio y poder reivindicar nuestra posición. Muy amable. Pues un abrazo muy fuerte, doña Cira. Pues nada. Gracias. Enésimo ejemplo que tenemos. Solamente recordar una cosa, Carlos. Este comunicado, este colapso brutal del que alertan, lo suscriben 123 jueces de violencia contra la mujer. Es decir, que luego no vengan a decir que es que son las quejas de algún juzgado concreto, de un magistrado concreto. 123 jueces de juzgados de violencia contra la mujer. Ahí es nada. Pues, pero luego es el gobierno más feminista de la historia. Nada. ¿Y qué necesidad hay de que colapsa? ¿Qué necesidad no, que no están atendiendo a nada. Pero, ¿qué necesidad hay de que estos jueces, espera un momento, de que estos jueces tengan que ver si ha habido trata, si ha habido otros delitos que no tienen nada que ver con lo que estaban, pues haber creado unos, primero eso, en algún juzgado se estará tratando, ¿no? Esos asuntos. Claro. ¿Por qué cargas a estos jueces que ya dicen que están sobrecargados con más sobrecarga? Pues déjalo donde están hasta que tengas más jueces. No, es que es todo como... Bueno, pero porque es una cuestión ideológica. O sea, ideológicamente ellos quieren ampliar las competencias de los juzgados de violencia de género. ¿Cuál es el problema? El presupuestario. O sea, es que en realidad, si tú quieres hacer ideología sin tener la capacidad de gobierno, lo que haces es una chapuza, que es lo que pasará seguramente, porque lo que acaba de comentar de la idea de los juzgados, de las víctimas en los pasillos y tal, yo, vamos, recuerdo cuando empecé, digamos, la carrera periodística, que te lanzan los tribunales a hacer crónicas de tribunales, y ahí ves
la vida, digamos, misma, te la tienes delante y hay situaciones muy críticas porque en muchos casos hay juicios muy duros de personas, o sea, además de que se pueden encontrar, pero es que entrar en un juzgado, tener que declarar, implica es un esfuerzo, es una situación complicada también desde el punto de vista anímico, sobre todo para personas que ya han sufrido y que, como bien decía la entrevistada, se han atrevido en muchos casos también a denunciar. Por lo tanto, digamos, gravedad sobre gravedad. Y luego está el tema del día, o sea, el tema de la modificación del Código Penal con el tema de la justicia, de la violencia vicaria, que es otra ocurrencia que se han sacado para, siempre ideológicamente, tapar el tema de las pulseras. Sí, yo creo que entonces aquí ese es el problema, o sea, ni siquiera se dan cuenta, digamos, de su incapacidad presupuestaria, que por lo menos a nivel ideológico, que paren un segundo, es decir, mira, no podemos hacer nada, pues entonces, no, en cambio, digamos, en esa pulsión, ¿no?, entre, digamos, el delirio fundamentalmente que está en el que está encerrado el actual gobierno, es la idea de decir, oye, yo quiero seguir haciendo política, por lo tanto ideología, sin tener ni siquiera los instrumentos efectivos y eficaces para hacerlo. Estoy de acuerdo, y fíjate, le metería un elemento adicional. Departamentos como el Ministerio de Igualdad, que nacieron con 500 y pico millones, han llegado a rondar los 600, en estos momentos tiene 511 millones de euros. En el momento en los que lo cogió determinada gente, empezaron y dijeron, qué maravilla, mira, empezamos a meter asesores, 14 asesores, y además vamos a destinar partidas, porque es que se me ha ocurrido a mí que una empresa que conozco yo, voy a dejarlo ahí, que conozco yo, me va a hacer los cursillos de no sé qué, y el informe del impacto del color rosa en las niñas, porque a mí se me ha ocurrido que están totalmente oprimidas por el color rosa, y el curso de masturbación para mayores de 60 años, y una adaptación de vídeos para niños de menos de 6 años sobre la educación sexoafectiva. Estoy diciendo casos que son literalmente exactos. Reales. Literalmente exactos. Y claro, de pronto, como si tuviesen agua en las manos, el presupuesto se les ha escapado. ¿Y en qué se lo han gastado? En organizaciones afines, en chiringuitos, en enchufes, en asesores, en viajecillos, en todas las gracias. ¿Y qué ha ocurrido? Anda, nos hemos quedado sin presupuesto. ¿Y ahora qué hacemos con los juzgados? ¿Y ahora cómo reforzamos? Anda, y las pulseras. Ahórrale 13 millones. Oye, que van a dar unas pulseras que no son pulseras para maltratadores, que son pulseras para personas dependientes, que por eso se las pueden quitar, porque la persona que las lleva es el primer interesado en que la pulsera funcione, no así con un maltratador condenado por un juzgado, o evidentemente. Bien, ¿qué ha pasado? Que se han gastado el dinero en todas las gracias y alegrías, porque es que qué bien se vivía estando en un ministerio. Gente que no había estado nunca jamás en un cargo. Bueno, y luego de estos. Que no hay nadie al mando. O sea, ni en el ministerio no hay nadie currando. Se les ha venido encima lo de las pulseras y ahora sale Bolaños a intentar taparlo con lo de los juzgados, los jueces, con fuegos no sé artificiales. qué. Por favor. Si no tenéis dinero para... Ni se han convocado las oposiciones, como ha dicho esta magistrada. No se me vayan ustedes, que les vamos a dar un consejo para conseguir un ordenador gratis. No es broma, es verdad. ¿Vale? Se lo vamos a explicar. Y luego vamos a ir con Domingo Soriano y hablamos del tema económico, que también está fino. La noche de Cuesta, con Carlos Cuesta.